Definitivamente en la vida existen momentos que Dios le pone a uno y uno los tiene que escuchar. Para mí es un placer estar hoy con la autora de esta frase, una mujer de a caballo, una mujer que inspira realidad y que realmente está dejando un legado maravilloso en la historia de nuestro caballo criollo colombiano. Y en esa línea especial de nuestro caballo paso fino colombiano, de esta línea que es la que hoy nos tiene aquí sentadas. Patricia Vázquez, qué placer estar contigo. Estefi, mil gracias. ¿Qué son esas palabras tan hermosas? Pero a ver, me inspiro en tu introducción. Hay momentos donde Dios nos acompaña, sí, y nos bendice los momentos estelares, y yo creo que esta oportunidad que estamos teniendo en el día de hoy, poder estar juntas en mi criadero, en mi casa, en mi hogar, con los caballos, con mi familia y con toda, digamos, estos capítulos de vida en el mundo del caballo, sí. Me parece que es importante compartirlos. Es importante compartirlos y ir dejando legados porque siempre hay un comienzo y los legados en la vida a través de las personas siempre van progresando y van alcanzando otros ideales y otros momentos importantes. Tienes toda la razón. Llegó el momento. Dios es perfecto. Dios es perfecto, Patricia, de verdad para nosotros es un honor tenerte en este espacio y hoy yo te contaba detrás de cámaras que queremos realizar esa pequeña retroalimentación, viajar al pasado y llegar a tus 27 años, una mujer muy joven, con muchísimas cualidades, llegas de Estados Unidos de estudiar y cómo es que en ese momento estás en Colombia, decides hacer una llamada a tu amigo Rodrigo y te lleva a un lugar magnífico donde te ponen 18 potrancas y Dios te da la sabiduría para decir, esta es. ¿Qué pasó en ese momento, Patricia? Pues estaba visualizando la foto que tengo. Claro. La foto, a ver, eso yo lo puedo definir desde un punto de vista y es cuando yo cierro los ojos y pienso Patricia Vázquez de 27 años, sí. Llegó con un ideal, porque yo tuve muchas oportunidades para poderme quedar pues viviendo en los Estados Unidos, trabajando y seguramente pues abriendo un camino de vida, pero yo no quería. Yo no sentía que ese era mi país, ni mi patria, ni mi corazón. Yo sentía que mi pasión y mi expresividad y mi autenticidad faltaba. Me faltaba ya, o sea, yo necesitaba hablar paisa, yo necesitaba oler el campo, yo necesitaba oler los caballos, yo necesitaba oler fincas, digamos que necesitaba oler lo que somos, lo que somos los colombianos. Importantísimo un detalle, el motor de todo ese impulso es la pasión. Las ganas, el querer uno seguir el llamado del corazón de uno. El amor que yo siento por los caballos es algo que trasciende al fondo de las entrañas que uno puede tener. Eso es una cosa impresionante. Obviamente ya en este momento yo me siento pues con más evolución, sigo sintiendo esa pasión, pero recuerdo, y voy a tu pregunta, cuando tenía 27 años era imparable. O sea, yo no veía la hora de terminar de trabajar para estar con los caballos, yo no veía la hora de contactarme con mis amigos e irnos a las pesebreras y aprender, y las ferias, y ir a donde fuera a ver los caballos, aprender, preguntar, y bueno, dedicarnos a la pasión y era identificar. Sí. Algo muy importante, y es siempre me ha llevado de la mano la pasión, pero también el orden y la disciplina. Porque eso es muy importante, ¿cierto? Si eso no hubiera sido así, hoy 31 años después, no hubiera podido compartir con ustedes lo que estoy compartiendo. Porque uno siempre tiene que tener un orden. ¿Qué quiero ser? Lo que sea, pero allá quiero llegar. Y eso me ayudó muchísimo.
Entonces, en ese mismo orden de ideas, cuando yo seleccioné mi yegua, tal vez por mi personalidad, en los caballos hay algo muy importante. Hay caballos muy auténticos, hay caballos que expresan alegría, energía, poder, liderazgo. Pues eso visualicé en la mensajera de Yolival. Y la mensajera de Yolival, como lo decías tú en un momento, era una yegua que no cabía en el pellejo, como Sí, se decía anteriormente. Así, tal cual, como la estás diciendo. Ok. Y cuando yo la seleccioné, mira, eso llevábamos montando, y tú, 6 horas por una finca ganadera, y llegamos pues al potrero donde estaban las potrancas y el capataz, pues, o el administrador de la finca dijo, aquí están todas las potrancas. Entonces, ellas corrían para un lado, para otro, nosotros nos hicimos como a este lado, es que lo recuerdo perfectamente, inclusive el verde, me acuerdo de todo. Y ella era de allá para acá la segunda, y eran 18 potrancas, así en fila. Obviamente no en un orden porque eran salvajes, pero ellas se van organizando en un orden. Cuando usted llega a un potrero, todos se van en manada a un punto, y ellas se hicieron allá, y la mensajera levantó la cabeza, puso la oreja así, hizo, y yo me quedé mirando esa yegua, y tenía una cámara en mi mano, y tengo la foto. Le tomé la foto. Entonces yo le dije en ese momento a Rodrigo y al administrador, y pues estábamos con otros amigos, yo quiero ver esa. Pero ellos también me querían mostrar otra potranca. Y yo la seguí, entonces ellos la cogieron y la llevaron a la casa donde está el corral. Bueno, y llegamos allá, y cogieron la yegua, me mostraron el registro. En ese entonces, en ese momento, había un reproductor muy importante, como hoy hablar de Dulce Sueño, de Tormento, de Joyero. En ese momento, el legado estaba en Resorte Cuarto. Y esa yegua, cuando yo leí el registro, era hija de 2 hijos de Resorte Cuarto. Y hasta ahí iba mi aprendizaje en las ferias. Yo tengo un closet lleno, una biblioteca llena de cuadernos, donde yo anotaba todas las ferias. Yo anotaba todo, quién ganaba, hija de quién, cuántos ganaban en eso. Y hasta ahí iba mi aprendizaje. O sea, en ese momento la dominancia genética estaba en las manos de Resorte Cuarto. Y cuando yo vi esta yegua, hija de 2 hijos de Resorte Cuarto, dije, yo quiero eso. Calipso y la Armonía, si no estoy mal. Calipso y la Armonía. Y la Armonía, ajá. Exactamente. Y don Germán Posada. Había empezado su criadero, yo lo conocí porque él era muy amigo de uno de mis hermanos mayores, quienes fundaron Asdecilla. Sí, claro. Hace 65 años. Entonces, en ese tiempo, pues, mi familia somos muchos hermanos, yo soy la menor, y mis hermanos mayores, pues, cogían los menores. Éramos varios de los menores, sobre todo un hermano y yo. Sí. Y íbamos mucho a las ferias en Asdecilla, y eran los hijos de don Germán, los amigos de nosotros. Y los Izaza, bueno, legado caballista. Exacto, todo era así. Entonces, en ese momento, don Germán era uno de los creadores sobresalientes, importantes, tenía una finca, pues era también pues ganadero y todo, pero había una finca en la Loma del Chocho, y allí mantenían sus caballos, y eran los caballos, era un criadero demasiado sobresaliente, con estrellas tanto en trocha como en caballos de paso fino, además que tenían un caballo español o lusitano, también precioso. Muy bien, y trotones galoperos. Claro que sí. Patricia, ¿cómo es que te llevas a la yegua para tu casa, para tu criadero, lo que iba a empezar la ilusión de todo este tema, y llega un momento donde decides cruzarla con Sirirí, un caballo que sabemos que era moro, hermoso, muy pausado para lo que era tu yegua? ¿Y cómo es que dices, de pronto no pensaste en otras opciones? ¿Cómo llegó a tu vida esa idea de hacer ese cruce? Mira, llegó a mi vida
porque el caballo Sirirí reúne, ya en ese momento, yo ya le había cogido a la yegua con varios caballos antes. Le había cogido con Candelazo y le había cogido con Amadeus. Inclusive 2 veces con Amadeus, una vez con Candelazo, y le iba a poner a Sirirí. ¿Y por qué a Sirirí? En ese momento ya habían pasado varios años y también empezamos, hay unas líneas muy marcadas en el paso fino, que es la línea de Carnaval y es la línea de Candelazo. Sirirí es un caballo que crió el criadero Marcapasos y lo crió Jorge Vázquez de la yegua Casquivana, que es una hija de Carnaval. Sí. La línea de Carnaval es una línea que imprime demasiado timbre, mucha definición en el paso fino. Caballos muy de silla, como se dice en el argur paisa, muy de silla. ¿Qué quiere decir un caballo muy de silla? Un caballo que usted se monta y va bien sentado. Y es un caballo que muestra claridad, muestra orden y buena postura. Eso veía uno en el caballo Sirirí. Por eso le puse el caballo Sirirí a mi yegua. Era la apuesta perfecta. Perfecto. Bueno, le das vida a la cariñosa del suroeste y aquí pasa algo extraordinario que quiero que también lo recordemos. ¿Cómo es que llega esta fusión? Ya. Aquí pasó algo demasiado importante en As de Silla en Sabaneta, cuando estábamos en la sede de Sabaneta. Exacto. Hace 30 años atrás, en ese momento, no se veía un acontecimiento de mellizos. No, nunca. No, es que mira, te voy a contar la historia. Yo me llevaba las yeguas, pues eran 2. Sí. Era la mensajera, pues mejor dicho, en ese momento era mi yegua. Sí. La mensajera no más. Yo siempre la llevaba a parir a As de Silla. ¿Por qué? Porque en ese momento Bolombolo, donde nació el criadero Villa del Suroeste, es en el suroeste, pero es lejos. O sea, hoy es muy lejos, pero en ese tiempo el solo hecho de tener que coger una carretera estrecha, difícil, pues era muy complicado. ¿Por qué? Porque pues estaba muy lejos de las ciudades, los veterinarios no estaban cerca, las tiendas agropecuarias no estaban cerca, entonces pues me traía la yegua a criar a As de Silla para que no se me muriera la cría, o si hubiera un problema pues no hubiera ninguna dificultad. Y los mayordomos que uno tenía en ese momento pues eran personas más del campo que técnicas o con conocimiento profundo, digamos, en el manejo de la parte equina. Entonces yo me la llevé a As de Silla, donde el señor Fabián Vázquez, que era quien administraba las pesebreras y administraba todos los caballos en As de Silla, y allá crió. Me llamó y me dice: doña Patricia, su yegua está, le tengo una noticia, crió y crió mellizos. Dios. A mí casi me da un infarto, porque yo nunca había contemplado la posibilidad de que nacieran mellizos. Y es un acontecimiento. Eso yo nunca lo había visto. Claro. Y además me dijo, en 30 años es la primera vez que aquí nacen mellizos. Sí, yo llevo 30 años y es la primera vez que aquí nacen mellizos. Y yo, ¿cómo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Busque al doctor Ignacio Correa mientras yo llego, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Y dijo, no señora, vea, lo que vamos a hacer es, primero nació el potro, y el potrico se murió. Acaba de nacer la potranquita, una hembra, y la potranquita no se puede parar porque todavía no está acabada de desarrollar los posteriores. Dios. Y entonces yo le dije, no, hay que salvarla, yo ya voy para allá, estábamos en la finca. Entonces, bueno, entonces me vine y se le entregó a un veterinario y creí en él, porque es que él era el veterinario. O sea, sin ser veterinario, en ese tiempo uno creía mucho en él. Claro. Y el médico que nos atendía a nosotros era el doctor Ignacio Correa. Okay. Veterinario muy prestante en su momento. Entonces, bueno, la potranquita no se podía parar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que conseguir un enfermero. Entonces consigamos un enfermero, un muchacho que duerma aquí con la yegua. Y entonces hay que cargarla para que tome la lechita y hasta que se pare. Y se me fueron 2 meses.
ese Le llevábamos acompañamiento. agua de botellón porque había que no se infectara, que no le diera. Y así fue, y la paramos y ella al principio se paraba y se acostaba como en el anca. Okay. Y después ya se empezó a parar en estas extremidades y empezaba a apoyarse así, muy de para atrás, acostadita. Y después de 4 o 5 meses ella se fue parando, le dimos mucho calcio, la sacábamos al potrero para que recibiera sol y caminando en el potrero y una yegua absolutamente tacuda, poderosa, fina. Era una máquina. Uno salía en ella a montar a caballo y no paraba. Ella era taca, 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 taca. Era una máquina. Ok, bien. Ahí tenemos un claro ejemplo, Patricia, de amor y de perseverancia, porque pasaba este acontecimiento que 30 años atrás no se había visto, tienes esa paciencia a lo largo de 2 meses, o si no es un poquito más, de dedicarte realmente a parar a la yegua, y cómo es que pasa por tu vida y decides ya estar a un paso de la paz y decir, vamos a cruzarla con Joyero. Así es, pero mira, ahí hay algo importante. Sí. Todo lo que en los caballos, esa es la historia, todo lo que da dificultad es lo que lo lleva a uno a grandes oportunidades y a grandes caminos y a grandes aprendizajes. Y ojo con eso, que eso es un mensaje importante. No tanto la anécdota, sino uno esas dificultades las puede pasar de 2 maneras, sin darse cuenta que están pasando o dándose cuenta que está pasando y aprendiendo. Sí, señora. ¿Cierto? Entonces, yo siempre tomé la decisión de aprender. Nunca renuncié en esas dificultades a decir, no, esto está muy complicado. Yo ya voy a parar de criar caballos. O sea, sí. No, yo nunca pensé en parar, jamás, sino de aprender. Okay. Entonces yo escuchaba a los veterinarios, preguntaba, leía, muy inquieta, siempre aprendiendo porque el caballo es un ser vivo que no te puede hablar y tú tienes que tomar decisiones por él, pero sí observar y escuchar a todos los que saben. Esa es la forma en que uno va aprendiendo. Entonces, esas experiencias son muy importantes porque eso es lo que lo lleva a uno lejos. Claro, total. Tienes toda la razón, Patricia. Entonces, llega Joyero y dices, ese es el cruce ideal para estar a un paso de la paz. Recréanos, por favor, ¿cómo fue ese momento? Joyero era un caballo de cuerda. Es un caballo porque él aún vive. Sí. Y primero, de Resorte Cuarto nació Amadeus. Amadeus ya empezó a reemplazar a Resorte Cuarto en su protagonismo. Entonces ya las pistas eran llenas de ejemplares de Amadeus. Okay. Llenas, o sea, cuando eso don Fabio y Angelita llegaban con tractomulas llenas de caballos y el 80% eran hijos de Amadeus, o de descendencia de Amadeus. Obviamente también venían de Resorte Cuarto, Resorte Tercero, pero eso era muy importante en ese momento. Entonces, de ahí conocí, pues en ese momento yo vivía en Envigado, en la loma del Escobero, muy cerca a la loma. Sí. Fue nuestra finca de toda la vida, allá nací yo. Entonces, ahí cerca estaba el criadero Agualinda, donde estaba Resplandor y Amadeus, y Platino de Agualinda, y la loma, donde estaba don Fabio con todos los caballos. Entonces, pues, era el mundo alrededor de los caballos. Y pues, yo siempre iba a todos los remates, a todas las exposiciones o las exhibiciones que se hacían en ambos criaderos, y cuando fui a Agualinda, un lugar hermoso además, hermoso. Las pesebreras de los extremos aquí estaba Platino y aquí estaba Amadeus, aquí estaba Platino y estaban los hijos de Amadeus. Ahí estaba Resplandor, Horizontes y Mañanero. Todos hijos de la Frambuesa, de la Caprichosa, que viene de la Frambuesa, y ahí estaba el caballo Resplandor. El caballo Resplandor era muy joven, lo sacaron así, y era un caballo completamente parqueado, era diferente. ¿Qué con viste una en él? frecuencia, ¿Qué dices? la sonoridad.
Ok. Con mucho timbre. Era un potro con mucho timbre cuando nos lo mostraron a la cuerda, además hermoso. Un alazán tostado con unas crines lindas. Entonces, en ese momento era el caballo que estaba dando Amadeus. Ok. Entonces le cogimos al caballo, todo el mundo le estaba cogiendo mucho a Resplandor. Ajá. Y yo le cogía a Joyero, que venía de Resplandor. De esa misma línea. Exacto. Llega el momento que desde que inicia esta entrevista, Patricia, no sé si lo notaste, quería llegar. Es que es tan extraordinario la conexión que tú tienes con La Paz y lo que vemos, lo que reflejan, que hasta el día de su nacimiento fue totalmente curioso. Estabas en Estados Unidos, recibes la llamada un 24 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice ese mayordomo en ese momento? El mayordomo se llama Albeiro. Albeiro nos llama. Sí. Y nos dice, nos llamó como a las 6 de la mañana. Y nos dice, doña Patricia le nació su campeona. Esta potranca tiembla. Yo le dije, no puede ser. Aquí nació su campeona. Y yo, ay, no. Y pues en ese tiempo no había internet. Claro. No había WhatsApp, nada. O sea, él me la pintaba por el teléfono y yo me la imaginaba. Y yo, pues en vacaciones. Claro. O sea, tenía que esperar 10 días para regresar y conocer la potranca. De hecho, cuando la vimos, llegamos, lo primero que hicimos, llegar a Medellín y irnos a Bolo en Bolo. Esa potranquita se abrió la puerta y salió así. ¡Trrr! Yo me emperré a llorar, así de simple. Yo dije, no puede ser. Me nació la campeona, me voy a morir. Sí. Bueno, aquí llegó mi etapa de la campeona y eso era... No, y ella miraba y eso miraba para arriba y pasaba uno y ella miraba, uno la sacaba al potrero... Y ella era como dominante, ella se iba para allá y venía para acá, levantaba la orejita, miraba, la contemplaba. Bueno, y desde ese suceso hacia acá, ya adelantándonos un poco, tú también decías, Patricia, que La Paz te ha enseñado a ser criadora. ¿Cómo ha sido este proceso? Y también te ha enseñado a ser una mujer muy paciente en el tema de los caballos. Yo ahorita les dije que la palabra estrella para uno crecer en el mundo de los caballos es la pasión. Sí. Bueno, no solo en el mundo de los caballos, en todo. Yo pienso que uno en la vida necesita es pasión. Lo que haga con pasión, todo sale bien. Sí. Sin parar. Clarísimo para dónde voy, con disciplina y orden. Eso lo lleva uno a donde quiera. Sí. La otra palabra que significa el universo de los caballos, y ahí sí es la sombrilla. La pasión, digamos que es el sostén de la sombrilla. Pero la sombrilla es la palabra paciencia. Y esa sí hay que conocerla letra por letra. La paciencia. La paciencia es la paciencia. O sea, uno conoce la P, la A, la C. Cada una de esas letras que componen la palabra paciencia le enseña a uno. Los caballos son de paciencia. Pero cuando uno entiende en forma el término paciencia, triunfa con los caballos. Porque en los caballos usted tiene dos formas de llegar. O a la carrera, o como debe uno llegar, que es el tiempo. Un ser vivo está medido por la línea del tiempo. Porque un ser vivo, la encomienda del universo es evolucionar. ¿Y uno cómo evoluciona? Con el tiempo. En las diferentes etapas y procesos que el cuerpo, como un proceso sistémico, se desenvuelve. Entonces uno necesita paciencia y dar tiempo. Muy importante. Entonces, cuando empezó La Paz, primero había un sueño detrás de eso y en ese momento, hoy no es tanto, pero en ese momento es
un caballo, cuando tú tienes un caballo de paso fino, primero el caballo de paso fino se exporta, tiene un entorno internacional que para uno en ese momento, en el año 2002, 2003, 2004, digamos que fue el momento donde se empezó a crecer la actividad internacional, que empezaron las mundiales en Tampa, en Puerto Rico, en República Dominicana. Entonces, digamos que en ese momento era el momento de la vida del caballo de paso fino, el capítulo que se estaba tejiendo de una forma ordenada, por llamarlo, había más orden, la interacción de exportación y de venta de caballos al exterior. Y eso hoy es un poco mucho más común, al menos sí es más frecuente, hay más relación, hay más globalización, pero en ese momento ni el gobierno tenía globalización. Entonces, sí era algo muy excepcional. Entonces, los movimientos de la paz a mí me llevaron a soñar en que, pues, yo tenía un ejemplar de exportación. Y, pues, la verdad es que hubo varios intentos de venta, pero yo finalmente no la vendí. No la vendí primero porque Dios la tenía para que me acompañara el resto de la vida. Sí. Ya hoy, después de 20 años, digo eso, pero en ese momento, porque nunca llenaba las satisfacciones que yo quería. ¿Cierto? Entonces, podía tener propuestas de negocios alternativas, pero yo al mismo tiempo decía, es la oportunidad de yo hacer la yegua campeona de paso fino, que es el sueño con el que empecé, y pues puedo de ella seguir creciendo. Entonces, como que yo me quitaba y volvía y seguía. Quería más en el fondo posicionar mi criadero y hacer mi historia. Y mira que a eso me dediqué. Claro, total. Y de aquí sale algo muy importante para el tema de las personas que te están viendo y dicen, bueno, si nos retrocedemos al tiempo, ella ayudó a romper de cierta forma este paradigma. Sí. ¿Qué tan de cierto es, Patricia, que hace algunos años atrás, más o menos 20 años, 20, 22 años, la apuesta estaba enfocada en los caballos y muy poco en las yeguas? ¿Cómo es que tú dices y decides apostarle a las yeguas? Bueno, pues es que mira, estás tocando un tema fundamental y es... en todas las razas del mundo, voy a hacer un paréntesis, de caballos, la genética y la reproducción se tiene en cuenta es en la base de las madres. Pero extrañamente, en los caballos criollos colombianos, la base de la reproducción solo se manejaba, porque ya no es así, en el macho. En el reproductor. Entonces, no se hablaba sino de los caballos reproductores. Se hablaba de Resorte Cuarto, se hablaba de Amadeus, se hablaba de Resplandor, se hablaba del Clásico, se hablaba de Profeta, se hablaba de Contrapunto, se hablaba de Pistolero, se hablaba de Embrujo, se hablaba ¿de cuál? Capuchino. Se hablaba de Cancionero, se hablaba de Terremoto Tercero, Terremoto de Manizales, y todo era la apuesta machos, machos. Y yo donde iba me mostraban los machos. A mí me nació una hembra. Entonces, ¿qué pasó? A ver, yo pienso que esto es un punto de vista que yo he analizado porque he leído mucho y he hecho una composición de lugar temática y cultural. Digamos que la prevalencia del machismo en nuestro gremio es importante, es importante, marca una cultura. Entonces, yo digo que la interpretación de pararle bolas a los machos parte del origen del machismo.
Quienes criaban Dios. caballos únicos eran los hombres. O sea, es que no había mujeres criadoras. No había. Eran o mujeres que eran esposas de criadores, Claro. pero nunca una mujer sola, ¿Y cómo, criando caballos. y este proceso de entrar tú, de por sí que es un gremio, como tú dices, algo machista, ¿cómo fue ese impacto, Patricia? Sí, por pero Dios? entonces venga, le empiezo Claro. a contar algo para terminar Ajá. la pregunta anterior. ¿Por qué las hembras? Entonces partamos de ahí. Esa era la Claro. realidad, ¿cierto? Segundo, la internacionalización. Cuando hay internacionalización, hay intercambio de conocimiento, ¿cierto? Ya uno empieza a compartir con personas que le hablan a uno otras cosas, que no son solo las que uno habla con el del interior, ¿cierto? Entonces, si yo internacionalizo mi caballo, hablo con gente de Puerto Rico, hablo con gente de Estados Unidos, igual tengo influencia de ellos que han compartido con otros mundos, con Europa, con los árabes, con los ingleses, con los alemanes, y empieza uno, eso es lo que se llama la internacionalización. El globo se empieza a mezclar de culturas y de conocimiento. Entonces se empezaron en ese momento, por eso es que yo digo que el año 2000 fue muy importante. Me nació la paz, nacieron muchos animales muy importantes, Resplandor, muchos otros animales importantes, pero también empezó a haber esa internacionalización en el intercambio más ordenado y disciplinado de los caballos. Y empezó a aparecer, digamos, la tecnología en los caballos. Y yo digo que apareció la tecnología en los caballos porque en ese momento, en los 90 y pico, 92, 93, en los Estados Unidos, se empezó a hacer la transferencia de embriones y la inseminación de caballos. Entonces ya no se servían los caballos directos, sino que se hacía colecta. Y tú podías coger el semen y enviarlo a otra parte. Y la transferencia de embriones te daba a ti la posibilidad de hacer un desarrollo en el tiempo más rápido. Por consiguiente, tú podías evolucionar la genética más rápido, la reproducción de una yegua. En un año podía haber 5 ejemplares de una yegua cuando sin embriones solo había uno. Entonces, digamos que en ese momento se empezó toda esa mezcla de esos factores que yo te estoy diciendo, a tener una dominancia importante. Y, digamos, la yegua Paz, en el año 2007, se le sacaron unos embriones, que fue cuando me la llevé para Estados Unidos. En el 2006 ella compitió por primera vez y quedó campeona en Asdecilla, en Azocava, y la llevamos a Manizales, ganó allá también, la llevamos a Bogotá, concursó con la Salomé, y luego, en ese momento llegó una empresa, el médico Gabriel Jaime Toro, muy importante. Él venía de estar en Estados Unidos 5 o 6 años. Que eso fue en el 2006, cuando él llega. Él llegó 2006. En el 2004. Ok. Como algo así, 2004, 2005. Sí. Que él llega con Embryo Transfer, que se llama su compañía. Transferencia de embriones. Sí. Eso estaba disponible. A mí eso me llamó la atención. ¿Cierto? Yo dije, esta es la forma de uno crecer. Esta es la forma de uno generar una línea propia. Yo le gano al tiempo. Sí. Eso sí lo pensé en ese momento. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, no sé explicarte por qué lo pensé. Yo a mi yegua, que es tan extraordinaria, le voy a hacer embriones. Y todos los otros que tenían yeguas extraordinarias aquí en Colombia, escuché de sus dueños, yo escuché de sus dueños. En ese momento, el dueño de la pecadora, el dueño de la que competía con La Paz, que era la de Dairo Chica, la yegua, ay, se me fue en este instante. Bueno, ellos, por ejemplo, contestaban, no, yo no voy a hacer embriones, yo no creo en eso, no. Sí, no acostumbrados a la tradicional monta directa. Y perfecto. Ajá, era respetable. Pues sí, son sus creencias.
Claro. Eso está perfecto. En vez yo sí dije, me la juego con los embriones, toda. Gabriel Jaime, la yegua es suya, empieza a hacer embriones. Sí. Y hubo años en que le sacamos 7, 8 embriones. Antes de llevármela para Estados Unidos, le saqué 5 embriones seguidos con Dulce Sueño. Y nace La Paz de Sueño. Dios. Una obra maestra. Una obra O maestra. sea, una yegua que nunca he visto en la vida. Nunca. Y hoy tampoco existe otra que la sobrepase. Sí. Tiene sus momentos donde marca una dificultad en su claridad. Hoy es una yegua, después de 10 años, absolutamente fina, clara y extraordinaria. El legado en pista es impresionante. El tiempo, la La paciencia. paciencia. Ahí Sí, va, señora. y eso, hace 8 días estuve en ella, montada en ella. Tiempo y paciencia. Pasta. Los caballos son de tiempo Y de paciencia. paciencia. Entonces, ¿qué hizo La Paz? Marcó ese hito. Y de ahí En para la allá. transferencia de embriones Sí. y en darle importancia. Lo importante en los criaderos son las madres. Detrás de la cadena genética de las madres, en un line breeding, Sí. es donde se caracteriza la dominancia genética, donde se garantiza que usted puede trabajar una determinación de factores genéticos dominantes importantes. Usted puede coger una línea briosa, una línea de buen temperamento, una línea atenta, una línea de buen tamaño. Usted mira madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. Y eso empieza a salir. Eso está confirmado. Y eso es así. Entonces, digamos que sin yo tomar esa decisión de decir voy a volver las madres famosas, porque eso es mentira, Claro. si lo digo, pero sí lo construí, lo tejí. Y me centré en ese objetivo. ¿Cierto? Entonces me centré a que los embriones eran más importantes que los saltos de los reproductores. Y hoy es así. Y hoy O es sea, así. hoy usted puede poner viable un criador y un criadero con la venta de embriones y volverlo un proceso industrial. Yo tengo una industria equina. Total. Porque entonces tú dices, para eso tú necesitas orden y disciplina. Voy a sacarle a esta yegua, la voy a cruzar, le voy a hacer estos embriones, de estos embriones con este caballo voy a llegar a tal parte y cuando tenga esto voy a seguir trabajando un line breeding o un inbreeding, un factor Ruthven, ¿me entiendes? Y ya empieza el estudio. ¿Cómo llega uno a esas conclusiones? Estudiando, aprendiendo, Totalmente. escuchando y entendiendo quién ha sido exitoso y escúchelo. Y siempre respete al otro, siempre. Yo siempre respeté y respeto a los demás. Yo sé algo, pero el otro sabe algo que yo no sé. Siempre quiero aprender y siempre sé que uno aprende de los demás. Entonces, Patricia, podríamos decir que indirectamente, sin tener esa intención tan marcada, lograste romper ese paradigma que teníamos hace unos 22 años atrás. Sí. Entonces, vamos a tu segunda pregunta. Sí, señora. Ahorita. Como mujer, ¿cómo me fue? ¿Cómo ¿Y te cómo fue? me va? ¿Y cómo me está yendo? Sí, porque eso es interminable. Eso Total. es interminable. Y a, Mira, y a esa pregunta, discúlpame Patricia, le anexamos el consejo que le das a esas mujeres que están detrás de pantalla que también quieren hacer lo mismo. bueno, primero que todo, yo pienso que uno tiene que partir, esa es mi conclusión hoy por hoy. Los hombres y las mujeres somos un complemento. Sí. Cuando uno parte de ahí, yo digo que es un arranque exitoso. ¿Por qué? Cuando uno dice que somos un complemento, nos necesitamos. Okay. Y yo personalmente pienso que el hombre tiene unos atributos que nosotros no tenemos y nosotros tenemos unos atributos que ellos no tienen. Por consiguiente, yo no puedo ser más que él ni él más que yo. Somos seres humanos. Eso es lo que yo pienso. Segundo,
pertenecemos a una cultura, donde esa cultura sí nos empieza a marcar y nos empieza a decir, mire, esto es de hombres y esto es de mujeres. Yo digo que la mujer tiene una inteligencia diferente, no más inteligente que el hombre, no, somos diferentes. Y tenemos una inteligencia donde la mujer tiene que saber entender con inteligencia a dónde se puede meter y a dónde no se puede meter. O sea, entender la diferencia. Okay. El no meterse no es que no me dejen. Si usted quiere, usted puede entrar. Pero es más inteligente pensar con inteligencia hasta dónde yo debo llegar como mujer. Y dejar lo de hombres y lo de mujer. Ok. ¿Soy clara? Sí, sí, totalmente. Y yo pienso que eso es entretenido. A mí me gusta. Apasionante. Sí, como cuando uno... Deje lo que soy de hombres. Yo en muchas situaciones me he encontrado así y tengo que aceptar que eso es de hombres y eso está bien y a mí me gusta. Y aquí estás, con un legado. No quiere decir que no haya habido momentos difíciles y momentos donde aún pasa. Lo estigman a uno o lo excluyen. Eso ocurre mucho porque la gran mayoría sí son hombres. Pero ellos no lo hacen, puede que lo hagan con intención, algunos, pero no es el común, no es el común. Yo pienso que eso ha ido madurando y, digamos, evolucionando con la civilización. Hace más años los hombres eran más encerrados y tenían una influencia más fuerte de la formación más machista que hoy. Hoy es un poco más abierto y tú puedes tener con ellos en los caballos conversaciones que son muy de hombres, pero tú como mujer puedes aportar y si lo haces con conocimiento, lo haces respetuosamente, obtienes respeto. Si lo haces con argumentos, de ahí la importancia que tú dices de estudiar y haces mucho énfasis en eso, ¿no? Sí. Hay veces uno encuentra que por llevarse el punto sí quieren manipularlo a uno y usar la herramienta del machismo. Eso es parte de la vida. Claro. Eso es parte de la vida. Claro. Yo pensaría que uno no debe ser reactivo. Yo pienso y mi consejo a las mujeres es eso. No hay nada más especial que ser uno auténticamente mujer. Auténticamente mujer. Es muy importante. El ingrediente femenino es muy chévere. Igualarse a un hombre es perder la identidad. Sí. Igual ellos. ¿Cómo se van a igualar a una mujer? Pues a mí me gusta que sean hombres. Sí, claro. Y aquí, Patricia, vemos también algo que no, alejándonos un poquito de la diferencia de género, que no tiene por qué existir, lo que tú nos dices. Sí. Metámonos un poquito más a la industria equina. Tú también nos contabas en una entrevista, anteriormente te escuchábamos decir que existe una línea muy delgada entre ser criador con pasión a ser criador o mentalizarte a que vas a empezar a criar solo por el factor económico. Yo quiero que tú por favor nos amplíes un poquito esto y qué consejos les das a las personas que tú sabes que en una exposición equina vemos de todo. Sí. Y están los apasionados y cómo tú logras tener esa combinación o cuál es por la rama que más te ha sido en toda tu vida, que claramente es la pasión. Bueno, muy bien, buena pregunta. Es sutil, sí. Es una pregunta muy sutil, pero mira, me encanta. Ambas orillas son importantes. Sí. Y ambas orillas son válidas. Es muy válido ser criador con pasión y con autenticidad de criador, como ser criador para negocio. Sí. Ambas son válidas. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista. El modelo mío es ser criador desde el alma y desde la pasión. Y yo siempre lo he dicho, los caballos no son plata.
críe buenos caballos y hay plata. Es muy distinto cuando el fin es la plata. Es muy distinto cuando usted dice, voy a hacer un embrión que puede ser, si lo tengo, pues lo hago y aprovecho mi yegua y lo hago. No poniéndole el caballo famoso o el caballo que lleva una cinta, porque ese no es siempre el buen reproductor, sino el que yo genéticamente esté determinando la línea a la cual yo quiero desarrollar y considero que me hace el match, o sea, me hace la mezcla y me hace el complemento genético perfecto. Okay. Y yo me la juego. Es decir, yo escojo X caballo, que no es el caballo hit, que no es el caballo de 10 millones de pesos alto, que no es el caballo del dueño tal. No. Así no se escogen los reproductores. Yo escojo, puede que sí lo escoja, si tengo la yegua perfecta. Pero yo escojo el caballo que genéticamente a mí me satisface. Y me doy la pela. ¿Qué es darse uno la pela? Criarlo, claro. Hacer esa inversión y llevarlo en el tiempo para ver qué nace. Y si es hembra, ¿qué transmite? Y si es macho, pues hasta dónde llegó. Total. Eso es lo que yo llamo ser un criador con pasión. Yo crío por mis consentimientos, por mis convicciones y por mi conocimiento. Yo crío, yo no le consulto a nadie, yo crío. Eso sí, busco la información, converso con uno, con otro, analizo esto, aquello, pero me lleno de argumentos y invierto. Este año voy a invertir tanto y me fui. Hay otras personas que eso es el otro modelo. Yo voy a criar para vender crías que se venden comercialmente ahí mismo. Exacto. Y ese es el otro estilo de criador, porque hace el ejercicio de criar, pero sin toda la argumentación académica y científica y de darse la pela, ¿cierto? De ahí uno saca grandes caballos reproductores, de ahí uno hace famosos. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso es importante. Y en algún momento, pues, yo crío paso fino, obviamente, entonces, pues, en el mundo del paso fino hay unos caballos que van marcando mucho, digamos, van abanderando en la reproducción, y hay otros que son menos conocidos, pero que uno conoce sus madres, sus abuelas, sus tatarabuelas, y sabe esas líneas con las que uno tiene, cómo transmiten, cómo se puede uno ponderar a la potencialización para generar equinos nuevos que el día de mañana me tienen que dar 15 años o 20 más de vida criando caballos. Sí. Esos vientres, por ejemplo, yo ya los tengo. Okay. Los que para mí en 15 años van a ser mi criadero. Tú ya lo tienes totalmente. Aquí están guardadas. Tengo 4 potrancas que ya están definidas. Y aquí no se van. Y ya sé qué caballo les tengo que poner y cómo me la voy a jugar con ellas. Esa es mi apuesta. Yo espero tener de ahí lo que quiero tener. Estoy segura que lo voy a conseguir. Así será. Para eso se requiere pues paciencia y determinación y decisión. Total. Igualmente hay caballos de tipo más comercial que pueden ayudar a uno ir suplantando otras decisiones. Patricia, y ahora nos acompaña nada más y nada menos que la majestuosidad de la paz. Ay, tan hermosa. Eso es divina. Un binomio perfecto, ¿cierto? Ella está linda. Sabes que estoy aprendiendo con ella una nueva etapa. Sí. El amor eterno. Es una cosa que ha sido impresionante en esta cuarentena, que nos vinimos a vivir acá al criadero. Y mira, yo voy a saludarla y ella me pone la cabeza y se me acuesta. Y se me acuesta y se me acuesta y se duerme. Y me pone la cabeza aquí y las dos nos abrazamos y se queda 10 minutos sin moverse.
ella como que siente que yo llego, no, una cosa hermosa, muy especial. Realmente, y quiero compartírselo. Es otra etapa. Es otra etapa y es algo inexplicable. Mira, yo que estoy aquí, que soy amante a nuestro caballo, que conozco la historia de ustedes dos, yo digo, esos ojitos te brillan y es inexplicable la conexión tan grande que ustedes tienen, Patricia. Sí, bueno. Así es. Y yo voy hablando, voy llegando a las pecereras y hablo y ella ahí mismo sale a la puerta y es ahí. De pronto, si no bajo a saludarla, le hace así a la puerta. Apenas llego, deja de darle a la puerta. ¿Qué pasó que no ha pasado para saludar? Sí. Bueno, realmente increíble, Patricia. Retomando el tema de la industria equina. Sí. Este año, pues lamentablemente por lo de la pandemia, pero iniciando, eso que estuvimos a esto de no llevar a cabo el evento más grande de nuestro caballo aquí en Colombia, fue un éxito total la Nacional 2020. Fue providencial. Sí. Le voy a decir una cosa, le voy a dar un dato. En Estados Unidos ya sabían del virus y ya en Colombia había coronavirus. Dios. No se reveló. Donde eso se hubiera revelado no hubiéramos podido hacer la Nacional. ¿Sabe por cuántos días? El jueves, no, la Nacional se terminó el lunes y el jueves hay coronavirus. Claro. Ya, y exactamente a partir de ese momento, y están grabados los programas del presidente Duque, empezó a alertar de la cuarentena. Y la cuarentena la hizo exactamente al jueves siguiente. Claro, 8 días después del evento. Exactamente. Fue algo increíble. Pues, eso fue providencial, o sea, impresionante. Sí. Es que donde nos hubieran avisado que hay aislamiento y cuarentena, no hubiéramos podido hacer la Nacional, no hubiéramos quedado con todo el mundo, semejante Nacional que hubo tan impresionante. Claro, Patricia, y algo que de pronto resaltas tú mucho y que vemos que realmente es el éxito total de una exposición equina, ya sea nacional, ya sea una grado A, una grado B, un festival, es algo que tú mencionabas. Para ti el éxito está en que tanto nuestro autor, que es el caballo, como el talento humano, desde la señora que nos da esos tintos deliciosos, la pitufa, hasta el criador, hasta las personas que vienen del exterior, sientan la misma comodidad. Y esto lo vimos reflejado en la Nacional 2020. Sí. Pues, a ver, yo te cuento, Stephanie. Nosotros en el equipo, hola muñeca, en el equipo de trabajo en Asdecilla hace 7 años tomamos una decisión que fue transformar la evolución de los escenarios de los caballos en Colombia. Y decidimos salirnos de la sede donde estábamos y construir una nueva sede donde el entorno y las locaciones contribuyeran a engrandecer la actividad de nuestro caballo. Y esa fue la decisión que tomamos desde la Junta y desde la asociación como tal. Nos dedicamos y nos enfocamos a que eso había que transformarlo. ¿Y por qué? Porque mira, volvemos al punto de la internacionalización. Nosotros vamos a ferias a los Estados Unidos, a Europa, a otras partes, y los escenarios son unos escenarios absolutamente hermosos, cómodos, elegantes, limpios, organizados, y para el caballo, pues ni hablar. Porque nosotros aquí no podemos hacer así. De ahí pensamos. Entonces dijimos, si queremos llegar realmente a una importancia en el sector internacional de nuestro caballo, tenemos que empezar a arreglar todo. Porque si no, ¿cómo vamos a traer a la gente a que compre caballos a Colombia en un tierrero y en un pantanero? Imposible. Sí. Pues es que eso no es posible. ¿Cierto? Que no haya hoteles, que el aeropuerto queda bien lejos, de que no haya seguridad. Todos esos factores, entonces digamos que el escenario donde se hizo la Nacional, que es nuestra sede de Asdecilla, este año mostró esa categoría. Y a eso se le suma, porque no todas las cosas son los edificios y los actos materiales. Lo más importante, se le suma
la actitud y la conciencia del ser humano. Todo el equipo de trabajo que hubo alrededor de la Nacional. La federación estuvo completamente comprometida, las dos asociaciones de Antioquia, tanto Asdecilla como Asocava, sus directivos, sus juntas y todos los proveedores. Claro. Y los criadores y los montadores y seguimos con la cadena, ¿cierto? Esto fue un compromiso que se generó desde la cúpula a todos los otros entornos. Es que vamos a hacer una nacional de locos y la tenemos que conquistar. Entonces, pues yo pienso que se dio, digamos, un punto de partida importante, que es el reto que hoy yo le digo a todo el que quiera actuar en el gremio. Ese es el nivel. No podemos ser inferiores. Claro. Y algo que tú de pronto querías recordar, aprovechando ya para finalizar, Patricia, la importancia de crear un espacio educativo para criadores, que esto sería, mejor dicho, espectacular. No se pudo hacer por varias cosas y la verdad es que yo me sueño el hall de criadores. Y el hall de criadores parte de un principio, digamos, académico, donde se le brinde un hall a los criadores con una programación académica que incluye la presentación de cada criadero, que cómo está trabajando el criadero, a qué está orientado, qué tiene para ofrecer, en qué cree, porque la historia de cada criador es la que vale. Claro. Y todos somos diferentes, pero todos tenemos de todos un poquito. Y en todas las razas del mundo es lo mismo. Yo he estado en hall de criadores de caballos árabes, he estado en hall de criadores de caballos españoles, de caballos en Kentucky, de carreras, y todo, o sea, todo se lleva a lo mismo. Entonces el hall de criadores yo me lo imagino, es un pabellón exclusivo para ellos con unas muy buenas pesebreras, con una programación cada 2 horas de un criadero. El criadero puede desplazarse a la feria con todos los caballos, hace un auditorio y alrededor hace una pasarela. Los caballos se muestran en pasarela y cuenta cuáles son sus vientres, cuáles son sus reproductores, qué cruces está haciendo, qué tiene pequeño, qué tiene en pista y ya. Bueno. Y invita a quien considere que es su público. Puede estar transmitido virtualmente y puede estar presencialmente. Entonces usted atiende a los que considera que son sus clientes o sus personas más cercanas y a los otros en otras pantallas alrededor del recinto pasa por pantalla la presentación del criadero y ya. Bueno, Patricia, eso realmente es mi sueño. Claro. Y la verdad, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera que nuestro caballo llegara a ese momento de expertise, que podamos virtualmente hacer una conexión con una feria internacional, sea en Kentucky, en Alemania, en Inglaterra, en los países árabes, en China. En China conocí un veterinario que maneja 17,000 caballos en un solo criadero. Pues, o sea, y que uno le diga a ese criadero, venga, conéctese con nosotros a tal hora. Le vamos a hacer la presentación de una feria del caballo criollo colombiano. Ese señor tiene que amar los caballos. Pues a mí no me queda la menor duda que uno pueda tener en un criadero 17,000 caballos, él tiene que amar los caballos. Los caballos son los caballos. Así sean árabes, puras sangres, criollos, finos, lo que sea. Caballo es caballo. Claro. Eso es lo que el gremio tiene que hacer. Nuestra industria tiene que mostrarse en los niveles mundiales, pero no perder nuestra esencia, pero sabernos presentar. Bueno, Patricia, realmente me dejas aterrada, me dejas feliz. Ay, no. Y queremos hacerte un pequeño reconocimiento en nombre de nuestro Fomento Solo Mujeres Caballistas, porque para nosotras sería un honor que tú, como una mujer de a caballo, una mujer con un legado realmente impresionante, que es lo que acabamos de ver en esta entrevista, tenga y utilice
este regalito que te queremos Ay, mil hacer. gracias, Stephanie, muy todo. querida. A Vanessa también, mil gracias, Sí. qué belleza. Demasiado especial. No, yo no lo esperaba, qué lindo, muchas gracias. Es la mulerita de Ay, qué nuestro belleza. fomento. Bueno, pues empecémosla a utilizar. Muchas gracias. Bueno, Patricia, Y yo realmente- quiero, antes de terminar, Sí. pues no es una cuña, sino que de verdad, se los digo de todo corazón, me siento bastante impresionada y muy orgullosa de, por ejemplo, Vanessa, haber tenido el valor de decir un día, voy a crear una página de solo mujeres caballistas. Esas son ideas de valor. Sí. Para eso se necesita valor, se necesita pasión, se necesita gallardía y pienso que tiene una responsabilidad muy grande. La felicito porque hacer este proyecto cuesta Mucho. y lo más importante es el mensaje que está llevando. Y entonces todas las mujeres que estamos vinculadas al gremio equino tenemos que hacer honor a la cultura de la página de las mujeres caballistas. Y es el compromiso con el caballo, el buen comportamiento, el buen manejo del caballo, educarse uno más, conocer mucho más y complementarse con el otro. Yo, como lo dije ahora, Claro. yo pienso que somos complemento, no aislamiento, somos complemento. Así es, tienes toda la razón, Patricia. De verdad, de antemano reiteramos la gratitud para ti, para tu esposo, para tu hija, para estos hombres que están detrás de todo este esfuerzo, Así es, muchas que gracias. son un elemento fundamental en todo este camino. Y de verdad, mil y mil gracias por tu espacio. Que Dios te bendiga y continúes dejando ese legado tan maravilloso en la historia de nuestro caballo. Gracias, Stephanie. Muy querida, muy especial. Disfruté mucho este momento y espero que sean muchos más. Amén. De eso se trata, Patricia. Muchísimas gracias. Y a ustedes, familia, de verdad, gracias por conectarse. Hasta una próxima emisión. La finalidad de Solo Mujeres Caballistas es destacar el amor, carácter y respeto por nuestro caballo criollo colombiano. Amor que transmitimos por medio del trato y cuidado que merecen. El carácter lo resaltamos por medio de la habilidad de domar y montar a los equinos con la fuerza y el amor que necesitan. Somos mujeres que inspiran realidad. Somos edificadoras de sueños. Somos fuerza y tenacidad. Somos fomento equino. Somos solo mujeres caballistas.